El pueblo de Dry Creek tenía un ritmo propio, lento, constante, casi siempre silencioso. Y en ese silencio, un hombre se había convertido en un personaje al que nadie cuestionaba. Henry Maddox, de 78 años, solo, y siempre a volante de su destartalada camioneta GMC de 1962. Para los lugareños, era el viejo Maddox, el tipo de hombre al que saludabas con la cabeza a la gasolinera, pero nunca conocías realmente. Vivía solo en una casa modesta escondida entre altos pinos y caminos de tierra roja. Tenía las manos ásperas, hablaba poco y sus rutinas nunca cambiaban. Todos los martes y viernes se le veía conducir hasta el pueblo, aparcar en el mismo sitio, comprar los mismos comestibles y pagar con el cambio exacto. Siempre educado. Nunca ruidoso. Nunca tard. Pero lo que nadie preguntaba nunca, y lo que Henry nunca ofrecía, era porque siempre parecía cargar con el peso de una promesa incumplida. Hasta que un martes por la noche, eso cambió. El sol comenzaba a ponerse cuando Henry hizo algo que no había hecho en décadas: romper la rutina. Dentro de su casa, se movía lenta y deliberadamente. Sobre la desgastada mesa de la cocina yacían una pequeña caja de madera tallada a mano y una carta doblada. Tomó la caja, la envolvió cuidadosamente en un paño y la colocó junto al sobre, dirigido con letra temblorosa pero precisa. Para, Departamento de Policía del Precinto 17. No abrir. Solo entregar. Cerró la caja con un pestillo de latón deslustrado y exhaló lentamente. Esto no era solo un viaje. Era la última etapa de un viaje que llevaba 47 años preparándose. Al caer la noche, Henry cargó la caja y la carta en el asiento del copiloto de su camioneta. No encendió la radio. No hizo ninguna llamada. Simplemente arrancó el motor. Su profundo rugido le resultaba familiar, como el de un viejo amigo, y enfocó las luces delanteras hacia el lejano pueblo de Millstone, a 64 kilómetros de distancia. Su destino, el precinto 17. Por el camino, pasó por granjas vacías, campos iluminados por la última luz dorada del crepúsculo y cercas que no habían sido reparadas en años. Era el tipo de viaje que invita a la memoria. Henry no sonrió, pero su mirada se suavizó de vez en cuando, como si recordara voces que ya no estaban cerca para hablar. Entonces, justo antes del límite del condado, se encendieron luces rojas y azules. Un puesto de control temporal. Nueva política, dijeron, debido a preocupaciones fronterizas. Un joven oficial le hizo un gesto para que se apartara. Tal vez 25 años. Uniforme nuevo. Linterna ya en la mano. Licencia y registro, por favor. Henry obedeció, lento y tranquilo. Cuando le preguntaron qué hacía fuera tan tarde, respondió con franqueza: asuntos policiales. Eso era todo. Pero la verdad, llevaba algo que no le pertenecía. Algo sagrado. Algo que había esperado casi medio siglo para volver a casa. Y nadie, ni siquiera los oficiales del puesto de control, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. El haz de luz de la linterna atravesó el parabrisas, iluminando las arrugas del rostro de Henry Maddox. No se inmutó. Simplemente esperó, con ambas manos en el volante y la mirada firme. El joven oficial se acercó. ¿Qué hay en la caja, señor? La voz de Henry era tranquila, casi amable. Algo que no le incumbe, hijo. Es para la comisaría 17. Para nadie más. El oficial frunció el seno. Necesito echar un vistazo. Por favor, salga del vehículo. La mano de Henry se dirigió instintivamente hacia la caja de madera en el asiento del copiloto, no para ocultarla, sino para protegerla. No con agresividad, solo con la reverencia que se reserva para algo irreemplazable. No puedo dejar que haga eso, dijo con firmeza. Esta caja forma parte de algo más grande que yo. Más grande que esta parada. El tono del agente se endureció. Si no cumple, tendremos que detenerlo. En cuestión de minutos, llegaron 2 patrullas más. La carretera, antes tranquila, ahora estaba iluminada con luces estroboscópicas rojas y azules. Los agentes salieron con precaución. Uno apoyó la mano cerca de su pistolera. No estaban seguros de con qué clase de hombre estaban tratando, si un veterano testarudo o algo completamente distinto. Un agente con más experiencia, de unos 45 años, dio un paso al frente. Señor Maddox, no entiende por qué está pasando esto, ¿verdad? Aparece tarde en la noche, esquivando preguntas, negándose a un registro. Nos está poniendo en aprietos. Henry miró a su alrededor. Rostros jóvenes. Dedos nerviosos cerca del gatillo. No los culpaba. Una vez fue él quien sostenía el rifle.
Sabía a qué podían conducir el miedo y el entrenamiento cuando se mezclaban. No me niego porque esté escondiendo algo peligroso, dijo en voz baja. Me niego porque hice una promesa, y esa promesa no incluía desvíos. El agente principal suspiró. Última oportunidad, señor. Salga del vehículo. Nos llevaremos la caja y dejaremos que la comisaría se encargue. Henry miró la caja de madera y luego las estrellas. No había llegado tan lejos para fracasar. Entonces asintió. No me resistiré, pero tampoco te ayudaré. Lo esposaron suavemente. Sencillo, sin ira. Solo un hombre tranquilo que se rendía no a ellos, sino a los límites del tiempo. Mientras los subían a la parte trasera de un coche patrulla, un agente metió la caja y el sobre en una bolsa de pruebas. Cuidado con eso, dijo Henry con voz grave. No me pertenece. Pertenece a la memoria. El agente hizo una pausa, sin saber qué decir. Esa noche, dentro de la comisaría, nadie sabía aún que acababan de interrumpir. Para ellos, Henry Maddox era un anciano extraño en una camioneta vieja, tal vez senil, tal vez sospechoso. Nada más. Pero esa caja, esa carta, esa tranquila resolución en su voz. Estaban a punto de desentrañar una historia mucho más profunda de lo que ninguno de ellos estaba preparado para comprender. Y en menos de una hora, toda la estación aprendería. Algunas misiones no terminan con la guerra. Algunas promesas se cumplen a lo largo de generaciones. Y algunos hombres, por muy viejos o olvidados que estén, aún cargan con el peso de una historia inconclusa. Las luces fluorescentes del precinto 17 parpadeaban débilmente mientras Henry Maddox permanecía sentado en un frío banco metálico en la zona de registro. Esposado, silencioso y tranquilo. No protestó, no suplicó, ni siquiera pidió agua. Para los oficiales de turno, era un misterio. Un anciano sorprendido transportando una caja de madera sellada por el condado medianoche, negándose a explicar su contenido. Algunos susurraban que era un contrabandista. Otros pensaban que podría estar confundido, una reliquia perdida en sus propios recuerdos. Pero algo en él inquietaba al capitán Reid, el supervisor nocturno. Era la forma en que Henry se sentaba. La espalda recta, las manos apoyadas con determinación sobre las rodillas. Sin encorvarse, sin tics. Solo, quietud. Porte militar, pensó Reid. No solo militar. Mando. Mientras tanto, en la sala de pruebas, dos oficiales habían colocado la caja de madera sobre una mesa de acero. Con los guantes puestos, la abrieron con cuidado. No se abrió fácilmente. La cerradura era antigua, pero la artesanía era inconfundible. La caja estaba tallada a mano, lijada y presentaba tenues marcas bajo la superficie. Una especie de emblema, desgastado hacía tiempo. Cuando finalmente se levantó la tapa, ambos hombres se quedaron paralizados. Dentro había una insignia, más grande que la estándar, fundida en una aleación oscura con un fino grabado y un número de serie críptico grabado en el borde. Reposaba sobre terciopelo negro, junto a una carta sellada en papel amarillento. La insignia no se parecía a nada que hubieran visto en la identificación militar básica. Parece de las fuerzas especiales, murmuró un oficial. Pero no de ninguna unidad que yo conozca. El otro ya había abierto la carta. Fruncía el ceño aún más con cada línea. A los oficiales del precinto 17. El portador de esta caja, Henry Maddox, cumple la última orden de la operación Línea Plateada. Dentro se encuentra la insignia de la unidad Eco de las Sombras, recuperada de la base de fuego Gerais-en, Vietnam, en 1975. Este objeto debe ser transferido, intacto, a las autoridades militares tras su verificación. Que los caídos sean recordados. Que los que regresaron encuentren paz. Coronel James Maddox, retirado del Cuerpo de Marines de UU. Los oficiales intercambiaron una larga mirada. Aspirin, Maddox? Perret. Tiene que serlo. Al final del pasillo, el capitán Reid acababa de preguntarle lo mismo a Henry. Coronel James Maddox, ese es su hijo. Henry no respondió de inmediato. Miró la caja, que ahora estaba entre ellos sobre el escritorio de Reid. Mi hijo siguió mis pasos, dijo finalmente. Pero terminó la misión que yo empecé. El capitán Reid se recostó en su silla. Seré sincero, señor. No sabíamos con qué nos enfrentábamos cuando lo trajeron. Esta insignia activó una alerta del sistema. No es un delito. Es otra cosa. Algo que ni siquiera estamos autorizados a ver. En ese momento, el oficial Callahan llamó a la puerta, pálido. Capitán,
El Pentágono acaba de contactar con despacho. El Departamento de Defensa quiere que aseguremos la caja. Y al hombre. Enviarán una unidad de transporte. Tiempo estimado de llegada, 1 hora. Reed Parpadio. ¿Con la autorización de quién? Callahan, Trego, Saliva. Jefes del Estado Mayor Conjunto. Dijeron, no interrogar. No manipular. Mantener el protocolo hasta la recuperación. Reid se giró lentamente hacia Henry. ¿Quiere decirme qué hay en esa caja? La mirada de Henry no vaciló. No me refiero a lo que hay dentro, capitán. ¿A quién representa? Para cuando llegó el convoy militar, 6 todoterrenos negros en perfecta formación, con las luces apagadas, todos los agentes del precinto 17 observaban desde las ventanas. Eran las 12. No vinieron con sirenas. No gritaron. Simplemente se movían como sombras, eficientes, silenciosos, disciplinados. A la cabeza del convoy iba un hombre con uniforme de general de 3 estrellas. Entró a la comisaría, flanqueado por 2 policías militares, y presentó sus credenciales, lo que impidió cualquier pregunta. Soy el general Matthew Harrington, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entiendo que tiene en su poder al comandante Henry Maddox y algo que pertenece al Departamento de Defensa. El capitán Reid lo condujo a su oficina sin decir palabra. El general entró y encontró a Henry ya de pie. Sin dudarlo, el general Harrington saludó. Comandante Maddox, dijo, es un honor. Henry le devolvió el saludo con la mayor formalidad. Es la hora, general. La caja se encontraba entre ellos, finalmente reconocida por lo que era, no solo una reliquia. No solo madera y metal. Ensemble. Un recuerdo. Una promesa. El capitán Reid permaneció en silencio junto a la puerta mientras el general Harrington y el comandante Henry Maddox se miraban. Para los oficiales que observaban tras el cristal, era surrealista. Apenas 1 hora antes, este hombre había sido un sospechoso esposado. Ahora, un general de 3 estrellas lo saludaba con la reverencia reservada para los héroes nacionales. El general se volvió hacia el capitán Reid. Le pido disculpas por la llegada inesperada, capitán, pero este asunto es de jurisdicción militar, concretamente del protocolo Línea Plateada, establecido durante el conflicto de Vietnam y desclasificado recientemente. Reid asintió lentamente. Entiendo. No sabíamos a quién reteníamos. El general volvió a mirar a Henry, con la voz más suave. El comandante Maddox fue el oficial fundador de la unidad Eco de las Sombras, un equipo encubierto de operaciones especiales que oficialmente no existía. En 1975, durante la caída de Saigón, su unidad recibió una misión de extracción final. Tuvo un éxito, por los pelos, pero a un coste terrible. La mirada de Henry permaneció firme, pero sus manos se apretaron levemente. Perdimos 11 hombres ese día, dijo en voz baja pero firme. 11 buenos hombres. Llevé esto, señaló la caja con la cabeza, porque prometí que sería yo quien la recuperara cuando llegara el momento. El general señaló la insignia que contenía. Este emblema contiene datos cifrados. Microfilms incrustados. Nombres, registros, mapas tácticos, registros de una operación que se ocultó para proteger a quienes regresaron. Su hijo, el coronel James Maddox, dedicó sus últimos años a impulsar la desclasificación. Antes de morir, lo logró. Henry bajó la mirada un instante. James nunca dejó de servir, murmuró. Simplemente eligió un campo de batalla más tranquilo. Para entonces, toda la estación se había reunido en respetuoso silencio junto a la puerta. No porque se lo hubieran ordenado, sino porque por fin lo habían comprendido. No estaban presenciando un informe. Estaban presenciando el final de una misión, que llevaba 47 años preparándose. El capitán Reid finalmente volvió a hablar, esta vez más bajo. Le debemos una disculpa, señor. Henry Lomerow, Sena Margaret I. Enojo. Usted siguió el protocolo, capitán. Yo también. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido después, añadió. La única diferencia es que he seguido el mismo desde 1975. El general dio un paso al frente y le extendió la mano a Reid. Gracias por preservar la integridad de esta entrega. Necesitaremos acceso a su sala de conferencias para realizar la transferencia final. Por supuesto, respondió Reid. Es suya. 20 minutos después, la sala de reuniones más grande de la estación se había transformado. El personal militar llenaba el espacio, extendiendo mapas en silencio, recuperando archivos seguros y desactivando dispositivos de grabación. En el centro de la sala, dentro de su caja,
estaba la insignia de la unidad Eco de las sombras. Henry permaneció en silencio mientras el general se dirigía a la sala. Lo que ven, dijo a los oficiales reunidos, es el legado físico de hombres que sirvieron sin mérito, que lucharon sin reconocimiento y que se sacrificaron en las sombras. Este hombre llevó su historia durante casi 5 décadas. Esta noche la llevaremos adelante. Morró a Henry. Comandante Maddox, con su permiso, transportaremos la insignia a la base aérea Andrews. Hay una ceremonia programada para mañana por la mañana. El presidente reconocerá formalmente a la unidad Eco de las sombras y a los miembros caídos de la base de Fuego Horizonte. Henry se puso de pie lentamente, rígido pero sereno. Solo hay una cosa, dijo. Dígala, respondió Harrington. Me gustaría conducir yo mismo. El camión y yo hemos llegado hasta aquí juntos. Una pausa. Entonces el general sonrió. Eso se puede arreglar. A la mañana siguiente, al amanecer sobre las tranquilas carreteras del este de Texas, un motor familiar cobró vida con un rugido. Henry Maddox, vestido ahora con su uniforme militar completo, planchado, adornado con décadas de silencio, estaba sentado al volante de su vieja camioneta GMC de 1962. La camioneta había sido pulida, pero él insistió en que dejaran intactas las abolladuras y el óxido. Son parte de la historia, había dicho. Detrás de él, un respetuoso convoy lo seguía, 6 todoterrenos militares negros en formación cerrada, 2 patrullas policiales a cada extremo. Pero al frente estaba la vieja camioneta, desgastada, ruidosa, testaruda, igual que el hombre que la conducía. Al acercarse a la base aérea Andrews, la multitud se congregó en los pasos elevados, ondeando banderas estadounidenses y sosteniendo carteles. Gracias, comandante Maddox. Eco de sombras, nunca olvidado. Los equipos de noticias lo seguían a distancia, transmitiendo en vivo para un país que ahora despertaba ante una historia que había permanecido oculta durante medio siglo. En las puertas de la base, oficiales uniformados permanecían en posición de firmes. El general saludó a Henry al entrar. Sin alfombra roja, sin trompetas, solo silencio, disciplina y una mirada que reconocía el sacrificio al instante. La ceremonia fue breve, solemne y perfecta. Uno a uno, se leyeron en voz alta los nombres de los 11 miembros caídos de la unidad Eco de las sombras. Por cada nombre, un familiar se acercó para recibir una bandera doblada y una medalla, premios que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Henry permaneció junto al presidente de los Estados Unidos, con expresión estoica y la espalda recta. Pero cuando habló, no lo hizo como un héroe condecorado. Lo hizo como un hombre que finalmente había cumplido su promesa. El honor, dijo con voz firme a pesar de su edad, no se trata de condecoraciones ni reconocimiento. Reside en las promesas que hacemos y en las que elegimos cumplir, incluso cuando nadie recuerda que las hicimos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nada dramáticas, simplemente ciertas. Detrás del podio, descansando en un lugar de honor entre 2 vehículos blindados, estaba la camioneta de Henry, aún cargando con el polvo del recuerdo, aún honrando el peso del silencio. Esa misma tarde, condujo a casa por el mismo camino que había venido, solo al volante, con el convoy siguiéndolo respetuosamente. Al pasar por el mismo puesto de control donde lo habían detenido apenas 48 horas antes, los oficiales, ahora uniformados, saludaban. El joven patrullero que lo había detenido primero bajó la mirada al pasar Henry, hasta que Henry saludó sutilmente con la mano y asintió. Sin resentimiento, sin reproches, solo comprensión. Una semana después, apareció una placa de bronce en el tablero de la camioneta. Decía, Henry Maddox, cumplidor de promesas, 47 años. Pero quizás el momento más significativo llegó silenciosamente el domingo siguiente. Sin cámaras, sin discursos, solo una docena de autos estacionados frente a la modesta casa de Henry. Dentro estaban las familias de los hombres que no habían regresado de Firebase Geraisen. Traían cartas, fotografías y recuerdos. Scukeron, Loreron, Ryeron. Y por primera vez en décadas, Henry no llevó la historia solo.